definir y tener organizada la información, y eso es lo que hacen las bases de datos, pueden ser de diferentes tipos. Los alfanuméricos, cuando combinamos lo que es letras y números. Entonces, ustedes pueden ver que hay información que recogen estos software que puede combinar letras y números. Alfanuméricos, la placa que le une 3 letras con números, la dirección donde uno pone casa 1, sector 3, bloque Z, etc. Entonces combinamos letras y números. Numéricos es cuando solo normalmente tienen incluidos números enteros y reales. Normalmente la edad es un campo numérico, la identidad, si no le incluimos guiones, también es un campo numérico, perdón. Si ya le incluyen guiones, ya no es un campo numérico, porque ya está incluyendo letras, parte de símbolos específicos o símbolos generales con los números. Entonces ya si la identidad me le incluye guiones, ya no es un campo numérico. Su número de cuenta de la universidad también es un campo, podría ser como un campo numérico. Los alfabéticos, que son los que contienen letras, el nombre, el estado civil. Los booleanos, que solo pueden admitir 2 valores, ya sea verdadero o falso, que es cuando se dice, cuando solo hay 2 opciones, o es una cosa o es la otra. Cuando le preguntan ahorita en este momento, ¿usted trabaja? Normalmente hay 2 respuestas, sí o no. Uno tiene un trabajo fijo de 8 horas, sí, no. Y así podemos ver, ¿estudia, sí o no? Entonces, cuando solo hay 2 respuestas posibles. Las fechas, que son las que normalmente guardamos, por ejemplo, para hacer registros contables, necesitamos la fecha del registro. Y eso es lo que nos facilita hacer los reportes más adelante. Como dice, posteriormente explotarla, porque podemos hacer reportes y ustedes pueden ver reportes por meses, por trimestres, por cuatrimestres, por años, ventas al mes, ventas al día, ventas por hora. Entonces ahí es donde aprovechamos estos campos de fecha. Por eso son muy necesarios cuando decimos almacenar información. Y los autoincrementales, que son numéricos enteros, que van aumentando de una unidad en unidad. Por ejemplo, cuando decimos registro o partida número 1, entonces se autoincrementa partida número 2, se autoincrementa partida número 3, se autoincrementa partida número 4. Y así vemos los autoincrementables, que no es necesario que uno maneje. Y esto es bueno, porque cuando manejamos autoincrementables, no nos vamos a equivocar en volver a crear el mismo registro y que después haya choque con varios registros a la vez. Mientras que cuando son autoincrementales, yo ya no puedo usar el número que usé anteriormente porque ya está asignado a otra transacción. Entonces ya tengo que usar el número siguiente. Entonces, por eso es muy importante tener y conocer estos autoincrementales. Estos son los campos. Los campos es la unión de varios caracteres. Los registros ya son la unión de varios campos. Entonces, un registro donde, por ejemplo, ustedes tienen la información, la universidad tiene la información de ustedes. Tiene su nombre, su cuenta, su identidad, su carrera de estudio. Entonces, todo eso, cuando ya lo llenamos de datos para alguien de ustedes en específico, se convierte en un registro. Varios campos que tienen una relación. Si yo pongo el nombre, por ejemplo, y mencionaba Carmen, si yo pongo el nombre de Carmen, al otro campo yo tengo que ponerle la identidad de Carmen y al número de cuenta, el número de cuenta de Carmen, porque todo debe tener una relación. Para que sea un registro, todos los campos que estemos uniendo deben tener una relación. Si no, no tendría sentido que yo escriba el nombre y escriba el correo de otra persona, porque ahí vendrían los errores, sino que todo va relacionado. La unión de todos esos campos con una relación
las conocemos como registro. Y los archivos, que son la unión de dos o más registros que están relacionados entre sí y que también las conocemos en algún momento como las tablas. Ya el archivo va a un archivo, ya podríamos decir que los alumnos, yo tengo un archivo de los alumnos matriculados en la sección 1900 de aplicada. Este es mi archivo. En mis archivos tengo varios registros que son cada uno de ustedes. Y cada registro está formado por varios campos. Entre los campos que manejo de ustedes son su nombre, su cuenta y su correo institucional. Entonces, ahí podemos ver en la vida real cómo manejan esta información las bases de datos, en forma de campos, en forma de registros y cuando ya hablamos de más general, en forma de archivos. Las bases de datos tienden a relacionarse. Por ejemplo, la información, imagínense la información que tiene la universidad de ustedes. Tiene información de sus datos personales, tiene información aún hasta de, puede ser de personas cercanas por datos en algún periodo de emergencia, tiene información de todas las clases que ustedes han aprobado, pero también tiene información de todas las otras clases que ustedes aún no han aprobado. Si ustedes llevaron 2 carreras, entonces tienen información de la carrera anterior y de la nueva. Entonces podemos pensar en estas bases de datos grandes, donde se manejan varios registros a la vez, varias tablas a la vez. Entonces por eso es donde aparecen las famosas relaciones. Por lo que hacen es poder unir tablas y que éstas se relacionen, para no hacer una sola base de datos con toda la información, sino mejor manejarlo en bases de datos o en archivos pequeños que me ayude a segmentar de una manera fácil la información, pero que también me permita poder acceder a ella. Entonces, ¿qué son las relaciones? Las tablas no se encuentran aisladas, sino que se unen unas con otras. Es una asociación entre campos comunes de diferentes tablas en unificación de campos comunes en diferentes tablas, como lo podemos ver en el ejemplo. Hay un registro de los alumnos y hay otro registro de las carreras. El código de la carrera. Cada carrera tiene un código. En este caso, no sé exactamente qué código sería el de contaduría pública, pero sí tiene un código asignado y esto lo hacen para, en lugar de almacenar que tal alumno es estudiante de contaduría pública y finanzas, sino que ponen el estudiante es matriculado al código 01. Entonces, cuando yo busco la información, uno las tablas y traigo entonces el nombre del que pertenece el código 01. Entonces, más o menos así. Lo que se trata con las relaciones es no tener bases de datos tan grandes, sino bases de datos pequeños que me hagan más fácil la administración de las mismas. Esto es con respecto a los conceptos básicos de los sistemas de información. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios hasta esta parte? Si no, entramos al tema número 2, que ya vamos a hablar de los diagramas de flujos de procesos. Los diagramas de flujos, vamos a ver 2, pero en sí los que vamos a manejar son los diagramas de flujos de procesos. Aquí pueden ver en sus computadoras o en sus celulares o en el dispositivo que estén utilizando un diagrama de flujo de datos. Estos diagramas de flujos de datos, desde que dicen diagrama, sabemos que es una representación gráfica de algún proceso. Perdón. Entonces, los diagramas de flujos de datos lo que hacen es darme o enseñarme o mostrarme cuál va a ser el flujo que va a llevar la información a lo largo del proceso. Y para esto se incluyen y se usan símbolos. Y ya los trae por default definidos cuando se crean estos diagramas de flujo de datos.
Y agregamos y manejamos también etiquetas porque a veces solo los símbolos no nos darían la mejor visibilidad o el mejor entendimiento. Entonces también agregamos ciertos textos que nos ayudan a aclarar lo que el diagrama dice. Y aquí podemos ver rutas de almacenamiento, puntos de almacenamiento, rutas entre cada destino. Y aquí podemos ver un diagrama donde hacen pedidos. Entonces, una entidad cliente hace un proceso. Vamos a ver qué simbología tiene. Entidad entidad externa es un rectángulo. Para almacenes de datos o bases de datos son dos líneas continuas. El flujo de información se representa por una flecha y los procesos se representan en círculos. Y si es un proceso múltiple, se representa en dos círculos. Entonces, los clientes hacen pedidos. Entonces se hace un proceso, se hace la recepción de los pedidos. Se almacenan los pedidos. De ahí se hace un proceso, se hace la contabilidad del envío y la contabilidad del pedido. Y ahí estos van a bodega. Esa información viene y va a bodega. Entonces, así podemos ver cómo alrededor de un pedido se va manejando la información alrededor del proceso. Entonces, esto no lo vamos a crear. Sí existen en Visio la opción de poder crearlos, pero nos vamos a trazar a los diagramas de flujos de procesos, que estos sí los vamos a diseñar. ¿Y qué hacen o para qué se crean estos diagramas de flujos de procesos? Para ver qué actividades están implicadas en un proceso y poder mostrar esa secuencia lógica que llevan, y así a alguien que yo le dé un proceso diseñado me lo entienda rápido y me lo comprenda. Me comprenda cuál es la información que se va a manejar alrededor del proceso, qué materiales vamos a necesitar, cuántas ramas hay en el proceso, si hay bucles repetitivos, si hay tareas que se repiten y el número de pasos del proceso. Entonces aquí podemos ver al lado derecho un proceso diagramado. Entonces vemos la continuidad del proceso. Todo proceso tiene un inicio, empiezan pasos y vamos avanzando a lo largo del proceso. Aquí hay un bucle repetitivo, que es lo que se refiere aquí, bucle repetitivo, que si es necesario volver a regresar, se vuelve a regresar. Y esto lo podemos ver cuando hacemos revisiones o análisis de, por ejemplo, la conciliación bancaria, si la hacemos, si ocupa una revisión para asegurarnos que esté bien, si hacemos los ajustes y alguien revisa a ver si hicimos los ajustes correctos, entonces puede ser que sí, seguimos el proceso, puede ser que no, regresamos al proceso anterior, a pasos anteriores. Entonces a eso se refiere con bucles repetitivos. Entonces aquí está la continuidad, hay procesos más largos, hay procesos más pequeños, depende de lo que estemos diagramando. ¿Qué simbología se utiliza? Y esta sí es importante porque aquí, desde aquí en adelante, ya sabemos entonces qué simbología vamos a incluir en los diagramas de procesos que vamos a diseñar. Primero, todo proceso tiene un inicio y un fin. Entonces, esta es la simbología. Como un rectángulo, pero redondeado en sus extremos. Inicio y fin. ¿Qué palabra va a tener este simbolito? Inicio y fin. No puede tener ningún paso del proceso dentro del mismo, solo inicio y fin. Acción o proceso, si yo voy a realizar una tarea dentro del proceso, entonces yo utilizo este símbolo de rectángulo. Y ahí podemos ver donde, por ejemplo, qué pasos podemos hacer. Vaya, si diagramáramos el proceso de compra. Entonces, una de las tareas es solicitar 3 cotizaciones a distintos proveedores. Entonces, ese es un paso que yo tengo que hacer para poder llegar hasta el fin que tiene el proceso, que es hacer la compra.
Entonces, cada paso que vamos diseñando y que vamos agregando, lo vamos a crear en un círculo de rectángulo. El símbolo de documento o de impreso, esto lo podemos utilizar para cuando un documento está atravesando a lo largo de la línea del proceso. Entonces podemos utilizarlo. O también cuando indicamos que vamos a imprimir algo. También podemos utilizarlo para documento o para documento impreso. Las líneas de flujo, muy importante. ¿Quién me da la guía aquí? ¿Por dónde seguir y hacia dónde dirigirme a lo largo del proceso? Las líneas de guía. Si las líneas de guía no existieran, entonces sería igual de complicado como leer el texto. Entonces es importante poder utilizar las líneas de guía. El símbolo de decisión y o ramificación, que es el símbolo para las decisiones, que es para los bucles repetitivos. Y es aquí donde sería bueno que se acordaran de la función sí de Excel, donde decíamos sí, y si se cumple una determinada condición, yo sigo para un lado del proceso, pero si no se cumple, yo avanzo hacia el otro lado. Entonces aquí se llega a una decisión o a un sí. Aquí se hace un análisis, aquí hago un análisis yo, y entonces tengo dos caminos. Si esto se cumple, avanzo a otra determinada tarea. Si eso no se cumple, avanzo a otra determinada tarea. Estos son los símbolos de decisión y era donde les decía de la función sí. Donde decíamos sí, evaluábamos una condición, si eso se cumplía, decíamos que generara cierta información y si no, que generara otra. Entonces, muy parecido a cómo se utiliza la función sí. Solo pueden haber dos caminos, o sí o no. Si llegamos a una parte del proceso donde no hay más de dos caminos, no utilicemos el símbolo de decisión porque para nada lo estamos utilizando. A menos que necesitemos tomar dos caminos, usemos el símbolo de decisión. Símbolo de entrada y salida, pero esto ya cuando manejamos más sistemas de información, en este caso no vamos a hacer mucho uso de ello. Pero es para entrada y salida de información de datos relevantes. Símbolo de conector dentro del mismo es dentro de la misma página, símbolo de conector dentro del símbolo de conector. Y se utiliza dentro de las mismas páginas cuando a veces el poder seguir una continuidad no es factible, entonces yo divido el diagrama de flujo siempre y cuando quede entendible. Y dice esto que normalmente se les coloca un símbolo idéntico a ambos. Nosotros manejamos normalmente las letras en mayúscula. Un conector A llega a otro conector A. Entonces así los manejamos. Si ya usamos el A, entonces el B, entonces el C, entonces el D. Y los conectores fuera de página que ya los utilizamos cuando estamos diagramando en varias páginas. Y si ustedes se dan un paseo por Google y ponen diagramas de flujos de procesos, ustedes van a ver N cantidad de diagramas de flujos con cierta simbología sí y con cierta simbología no. Y diagramas grandes que utilizan este conector fuera de página, que también utilizan letras mayúsculas para diferenciarlos. Este casi no la verdad que no lo vamos a utilizar, nos vamos a quedar más con los conectores dentro de la misma. Cuando pasamos varios documentos, normalmente utilizamos multidocumentos. Por ejemplo, cuando ustedes van a pasaron, digamos, la PA y van a hacer el registro de su expediente, entonces ustedes les piden que la copia de título, puede ser la copia de identidad o partida de nacimiento. Entonces, cuando estamos hablando de varios documentos, podemos utilizar el símbolo de multidocumentos. Y el símbolo de base de datos, que también en este caso, como no estamos manejando sistemas de información, entonces no le damos mucho uso, pero si ustedes lo ven registrado en alguna parte, ese es el símbolo de base de datos. ¿Qué vamos a incluir en estos diagramas de flujos de procesos? Primero, el proceso es ese conjunto de actividades que se realizan o suceden con un fin determinado.
Por ejemplo, yo lo que quiero es un proceso para compras. Entonces, hay muchas actividades que vienen involucradas para hacer una compra. Entonces, se hacen todas esas tareas para poder llegar al fin. Esto puede darse desde por ejemplo, el proceso de afiliación a un banco X. Entonces a usted le van a decir, tiene que hacer todos estos, tiene que traer todos estos papeles, de ahí acercarse a a un oficial de servicio al cliente. El oficial de servicio al cliente le va a indicar qué datos necesita. Usted va a hacer el depósito de la cantidad mínima para poder tener en su cuenta. Y eso es un proceso. Entonces, al final, el fin es que el usuario quede siendo parte del banco. Entonces, cada proceso que se da es porque tiene un fin. No se da solo por darse, sino porque tiene un fin determinado. ¿Qué elementos están involucrados en un diagrama de flujo de procesos? Los actores. Los actores pueden ser departamentos de las empresas o puestos. Si lo queremos generalizar, lo trabajamos en departamentos, por ejemplo, algo que lo hizo compras, lo hizo tesorería, lo hizo contabilidad, lo hizo el departamento de ventas, lo hizo recursos humanos y así. Y a veces podemos ser un poquito más específicos e irnos a puestos. Si ustedes se fijan, en una empresa puede ser que haya un contador, pero también puede ser que hayan más contadores, hayan 3, 4, y entonces hay un jefe, hay un auxiliar 1, hay un auxiliar 2. Entonces, a veces hay que definir un poquito más específico las funciones de cada quien. Porque si la función es para el jefe, si la función, el actor de esa actividad es el jefe, entonces si algo pasa mal en ese paso del proceso, yo voy a acercarme al jefe y decir, y no, el jefe no le puede echar la culpa a los auxiliares porque el jefe era el responsable. Entonces, así a veces nos toca ser más específico en los procesos para saber quiénes son los encargados. Entonces, pueden ser personas o pueden ser departamentos. Y fases, muchas veces dividimos los diagramas para poder hacer fases y poder entenderlos tal vez de un poquito mejor, que es dividirlo en etapas. El proceso de, por ejemplo, lo que hablábamos, va de poder ir inscribirse, inscripción de un nuevo usuario a la plataforma online de Banco Atlántico. Entonces, podríamos dividirlo en la solicitud de documentos, en la revisión de documentos y en la apertura de la banca en línea. Entonces, ahí podemos hacer la división por etapas si quisiéramos hacerlo así. Si los buscamos, no todos están divididos en fases, pero también se puede hacer. ¿Quién crea estos procesos? Normalmente hay personas encargadas en cada empresa de diagramar sus propios procesos. Otras empresas no tienen procesos diseñados, no manejan controles. Los diagramas de procesos es para poder incluir controles en los mismos. Entonces, hay empresas que no los manejan. Hay empresas que han puesto a disposición sus diagramas de flujo de cada proceso que ellos realizan. Entonces, la forma de organizarnos es poder diagramar los procesos de nuestras empresas. Entonces, y cuando los crean, ahorita los vamos a crear a sentido común, dependiendo de cómo creamos que vaya el proceso. Siempre van a ir involucradas actividades que consideremos que sean de vital importancia. Tal vez uno nos podamos ir por un lado, otro nos podamos ir por otro camino, pero al final el proceso tiene que lograr el fin para el cual lo estamos creando. Normalmente cuando se crea un proceso, ellos hacen investigaciones, las empresas hacen investigaciones, se van y me dicen, esto lo hace el jefe, ok, me voy dando el jefe, ¿y qué hace usted, jefe? Tal cosa, apuntamos. Ok, y después cuando usted recopila esta información, no, se va para donde el otro lado. Y eso pasa muchas veces, nos ha pasado en los trámites públicos, donde llegamos a algún lugar y nos dicen, ¿y ahora qué hago? No, no sé, ya preguntes, tal vez la otra persona sabe y no sabemos hacia dónde dirigirnos. Entonces, a veces el que no tengo una guía, un proceso no esté bien definido, todo el mundo se echa la culpa y si pasa un problema,
Entonces todos pueden ser responsables del factor. Entonces, así se crean de la forma en que verdaderamente trabaja la organización. Terminen de poner presente los que aún no lo han hecho. Ya entramos, como les digo yo, al tema de diagrama de flujo de procesos. Mañana lo vamos a continuar viendo. Por hoy, yo creo que más que suficiente la clase. No sé si tienen clases de 8 a 9. Si lo tienen, es pesado y cansado al inicio esto de las clases tan tarde, pero así tocaba. Ya, ustedes ya están casi por terminar. Entonces, si no hay dudas, preguntas, si todos ya pusieron presente, voy a guardar el chat. Para esta semana solo tenemos lo del foro, entonces acuérdense de poder hacerlo para que así ya el viernes ya puedan decir ustedes estoy libre y ya puedan tener un fin de semana tranquilo, por lo menos en esta clase. Entonces, dudas, preguntas, comentarios, ahí están pidiendo el... Buenas noches, dígame. Al principio de la clase dijo que íbamos a hacer una prueba de contenido. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el otro jueves. Ah, ok. Normalmente cada semana hay una actividad y la actividad de estas semanas o los del foro. Lick, ¿y la prueba va a ser presencial o virtual? Virtual. Ah, ok, listo. Solo Gracias. los exámenes, solo los exámenes. Gracias, Lick. Listo, a la orden. Ok, entonces voy a guardar el chat. Y entonces, chicos, nos vemos mañana, continuamos mañana. ¿Qué les iba a, como tarea? Vamos a empezar a diseñar procesos. No sé si mañana vamos a empezar, pero por cualquier cosa, vamos a empezar con un proceso que todos conocemos y es el proceso de cómo ingresar a la universidad. Proceso de admisión alumna. Que de esos pasos que ustedes se acuerden que hacíamos una prueba, íbamos a dejar ciertos documentos. Entonces vamos a pensar en esos procesos que normalmente todos conocemos. Entonces, para que vaya más o menos sintetizando las tareas que están involucradas. Chicos, nos vemos mañana y que tengan buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches.